Muy, pero muy bienvenido, mi estimado telepensante, tanto que me escribieron y que me pidieron que entrevistara a nuestra querida novia, una persona que dedica el escaso tiempo libre que le queda a defender a Carabineros. Ha sido increíble. Hola, Nubia Vivanco, ella, bueno, abogada, especialista en derecho penal. Increíble que te hayan declarado admisible la querella criminal respecto de la cual vamos a conversar hoy día. Por favor, mi estimado telepensante, preste atención porque Nubia tiene mucho que contarnos, que explicarnos y no cabe la menor duda de que su documento tiene además del valor jurídico penal que puede llegar a alcanzar en caso de que siga adelante con los próximos pasos, también tiene un valor simbólico e histórico que ayuda a descubrir cuál ha sido realmente nuestra historia del 18 de octubre en adelante. Nubia, muy bienvenida a Esfera Pública. Gracias por aceptar esta invitación. Para eso, un honor para mí. Te pido disculpas, hemos conversado respecto de la voz, pero para mí, el honor es para mí en realidad. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. Nubia, ¿qué quieres que te diga? He tomado una de tus declaraciones y me gustaría partir por ahí, cuando tú dices no es negacionismo, son datos de la causa que organismos internacionales en informes reiterados, luego de haber analizado el accionar de las fuerzas de orden público, especialmente Carabineros de Chile, desde el 18 de octubre de 2019 a marzo de 2020, aquí está en mayúscula, jamás han calificado dicho accionar como crímenes de lesa humanidad. El mismo INDH, qué institución, novia querida, señala que no existe política de órganos o agentes del Estado para atacar a la población. Bueno, acá, ¿por qué quiero partir por aquí? Porque la ministra Orellana salió defendiendo a Gabriel Boric, que es parte, Gabriel Boric, me corrigen siempre, yo tiendo a leerlo con la C, que es parte de un poco todo este sanedrín de políticos, ¿no es cierto?, asociados a medios de comunicación que avanzaron la deslegitimación de Carabineros. Y él, en sus declaraciones recientes, cuando dice que Carabineros es una institución donde se han cometido reiterados abusos del tipo sexual, digamos, ¿no es cierto? Todo el mundo le dice, bueno, ¿de dónde sacó usted esa información? O sea, no existe nada respecto de eso. Y la ministra Orellana entonces sale diciendo que habría dos tipos de verdades, ¿no es cierto? La verdad procesal y la verdad fáctica o la verdad empírica, y aparece prestándole piso a Boric. Y entonces ese relato, a través de organismos que se dedican al tema de derechos humanos internacionales, entonces Orellana le habría prestado piso a Boric. Aquí habría como dos relatos, ¿no? Lo que tú estás diciendo en esta declaración y lo que dice Orellana, también fundada en ciertas, me imagino que otro tipo de organismo, ella menciona tres, pero no los nombra. ¿Qué te parece a ti todas estas últimas declaraciones de Boric y lo que ha pasado respecto a Carabineros? Bueno, básicamente lo de la ministra Orellana corresponde obviamente a un blindaje a esta acción desplegada desde que eran bancadas y hoy son gobierno, de instalar esta falacia desconstructiva de la institucionalidad completa de Chile, pero en particular de la institucionalidad que sustenta el Estado de Derecho en Chile, en cada república en particular. Sin orden, sin seguridad pública, no hay libertad, Vanessa, y por lo tanto no hay desarrollo. Entonces, cuando ellos planifican el ingreso a nuestro país a fin de concretar este desarrollo programático, que no fue ningún estallido social, fue un tema planificado absolutamente, que además es advertido por la inteligencia al gobierno de entonces, eh, y en eso te doy datos complejos, datos a los que yo he podido tener acceso. Los mismos agentes guerrilleros bolivianos y colombianos que ingresaron y de los cuales se dio una lista completa, no solamente presidencia, sino que el Ministerio del Interior, y fueron derivados al Ministerio Público. Hoy en día están privados en libertad porque fueron los mismos que movilizaron el estallido social reciente en Colombia de hace 5 o 6 meses atrás. Entonces, sí, aquí había, esto no es una conspiración ni nada. Con respecto a los dichos de la ministra Orellana, de parte de ella nada me sorprende. La ministra Orellana es parte del fundamento político, del sustento político representado por el Frente Amplio y el Partido Comunista, de la convocatoria
de todo este sustento que requerían en estas minorías, porque finalmente los movimientos de izquierda, su insumo es el resentimiento. Entonces, como se le acabó el insumo del obrero explotado y ahora todo trabajador tiene su tarjeta de Ripley de Falabella y puede acceder, si es ordenado, a una mejor calidad de vida, se le acabó el insumo, buscaron en qué grupos habían resentimientos suficientes como para manejarlos. De esta manera se hace esta construcción articulada del indigenismo, el feminismo, el ambientalismo, los LGTBQ. Todos estos se articulan en este neomarxismo eh, progresista, obviamente, y, y que pretenden refundarlo todo, pero para refundarlo todo necesitan desconstruirlo todo. Y al desconstruirlo, tenían que identificar dónde estaban los targets potentes y fuertes que había que atacar. Y si tú te das cuenta, hasta el día de hoy, lo que no puede explicar el presidente Boric es que, y esto no lo dice el señor Boric solamente el día lunes, lo dice para el 18 de octubre, lo dice también en la ONU, en su discurso de la ONU, cuando dice que había más de 400 traumas oculares y que se habían violado los derechos humanos de los manifestantes. Y sigue tratando a quienes eran delincuentes como manifestantes, porque ellos, en esta desconstrucción del pensamiento crítico, intentan identificar a una manifestación, la identifican con la protesta violenta. Y esto está en el ADN de su pensamiento neomarxista progresista, por cuanto cuando la ex ministra Siches va a la Araucanía y es recibida, ella no va a visitar a la viuda del cabo Naín, ni a la viuda del sargento tan mapuche como Catrillanca, ni a la viuda del sargento Benavides. Ella va a Temucuicui y es recibida a balazos. Y cuando le preguntan, ella dice, yo lo considero como manifestaciones. Entonces ahí tienes claramente de qué manera se inoculó el concepto de minimización de la violencia en funcionalidad a la política. Y por lo tanto, la oposición a esa violencia eh, ilegítima, política, ideologizada, debía ser enfrentada por quienes tenían el uso de la fuerza pública, el uso exclusivo de Carabineros de Chile. Una entidad con años de experiencia, Carabineros en su formación, en su actuar, ha sido internacionalmente reconocido. De hecho, es la tercera policía más efectiva en el mundo. ¿En qué sentido? En el sentido de efectividad en sus procedimientos policiales, con posteriores validaciones. Fíjate que aquí el concepto de desconstrucción de la institucionalidad completa pasaba por desconstruir la imagen pública de Carabineros. Y eso lo hicieron señalando que Carabineros, durante el ejercicio del control y orden público, en el contexto de desestabilización del orden público que ellos mismos generan de manera absolutamente violenta y que validan y que elevan a categoría de legítimo, además, a través de una organización, porque esta primera línea deja de ser una cuestión espontánea. La primera línea se constituye con jerarquía, con insumo, con financiamiento, con gestión y además con representación política. Es Sí, decir, con déjame pararte ahí, porque ahí realmente tu querella me pareció impactante, justamente porque tú dices todo esto en la querella y la querella fue declarada admisible, es decir, admisible. esa palabra ya es así como, no sé, como mágica a estas alturas frente a un relato de los hechos como el que tú estás haciendo acá, mi estimado telepensante, que es lo que dice Nubia. Nubia dice, uno toma su querella y dice, a ver, a partir de los graves acontecimientos que comienzan a ejecutarse organizadamente a nivel país. O sea, ya de partida acá no se trata nada de esta, como hemos leído tantas veces en la constitución tramposa de Atria, que él dice, no, tenemos que constituir las magnitudes políticas que pasen volando bajo el radar del derecho. Acá Nubia está diciendo algo que ya está, digamos, clara y plenamente identificado. Después en el párrafo siguiente dice, y debido al estado de excepción constitucional,
al extraordinario y concertado nivel de violencia. O sea, vuelve a poner esto de que esto no es una violencia, un estallido social espontáneo, concertado. Y ahí está el punto donde tú ya cuando entras en el tema de la primera línea, que es impactante, como tú lo describes, que sería una organización jerarquizada, con insumos, que tendría entonces además un referente político y de alguna manera tú vinculas ese referente político a lo pactado el 15 de noviembre. O sea, lo que está haciendo en este momento Nubia es como reescribir la historia de todo lo que nos tragamos del 18 de octubre en adelante, a pesar de que yo soy un estimado telepensante, que usted está consciente de muchas de estas cosas, pero eso de distinguir una agrupación, porque esto cambia la posibilidad de intervenir jurídicamente en la primera línea y en sus Exacto. representantes políticos en la interpretación del acuerdo del 15 de noviembre y todo lo que le siguió. ¿Cuáles son tus razones, Nubia, para afirmar que estaríamos en lugar de frente a un grupo de vándalos que de alguna manera espontáneamente confluyeron en esta producto de la opresión del capitalismo abstracto, que son estas estructuras que oprimen a la gente, se encontraron en la calle y de repente como que dijeron, ah, tú y yo, mira, estamos en la misma, súper buena onda, y de repente entraron como al Congreso así, porque no, buena onda, se juntaron en la tarde, oye, ¿quería ir al Congreso? Vamos a ir. ¿Cuáles son tus razones para...? Porque eso es lo que por ese motivo es que no se les está aplicando la ley que corresponde a un grupo terrorista, porque no tenemos Exactamente. cómo probar que lo son. Y aquí tú lo que estás diciendo que fue admitido es que sí lo son. Lo que yo estoy pidiendo también, además, es que se amplíe la línea de investigación para que se pruebe eventualmente aquello. Es decir, en tipos penales que están en el 121 y 126 del Código Penal, que está sancionado y que está bajo el título de delitos que van en contra de la seguridad pública y de la estabilidad del Estado, incluso aquellos que van en contra de la Constitución. Entonces, mira, mis razones fueron básicamente, van haciendo una derivada, ¿ok? Van decantando, en primer lugar, en una observación geopolítica de cómo fueron los procesos, especialmente en Nicaragua, en Venezuela y en Bolivia. De qué manera se instala de lo que habíamos hablado, desconstrucción, de cómo detectan, porque cuando llega Castro al poder en Cuba, dice, se acabaron las votaciones, no hay más votos. En cambio, se hace ciertamente esto es nuevo, esto era muy nuevo y probablemente por eso tomó tan desprevenido y fuimos tan de este buenismo, en el contexto del buenismo latinoamericano que nos estaba yendo también frente a nuestras narices, se consolidan un nuevo tipo, unas neorevoluciones, que son revoluciones constituyentes, ¿ok? ¿Y cuál era la técnica? La desestabilización del orden y la seguridad pública. La urgencia, la visibilización o instalar la falacia que para volver al orden y a la seguridad pública y al progreso en una nueva construcción era necesario un nuevo texto constitucional o una nueva organización constitucional, legitimándose, por lo tanto, entonces, estas fuerzas políticas, legitimándose a través de una nueva constitución absolutamente articulada y cosida a mano a su forma para el efecto de perpetuarse en un gobierno que han terminado, como en Nicaragua, Venezuela y Bolivia, en verdaderos narcogobiernos. Entonces, estos son asociaciones ilícitas de nivel internacional que por una vía política derivan a lo que una ideología de una república socialistas latinoamericanas, pero ciertamente lo que son enclaves de narcogobiernos sustentados por esta articulación. Cuando veo que empieza a pasar en Chile y hago el checklist de lo que, de lo que yo había estado estudiando, de lo que venía pasando, y además comienzo a asumir las defensas de carabineros imputados por violencia institucional, yo podría decirte, Vanessa, que estos grupos que intentaron hacer con Chile, lo que intentaron hacer, se encontraron con dos murallas grandes. Primero la Constitución y segundo lugar Carabineros. Primero la Constitución porque a diferencia de los otros países, las constituciones
eran algo febles, antiguas, era una institucionalidad, o sea, por algo nos dijeron siempre los ingleses de América, nosotros nos demoramos mucho menos en institucionalizarnos después de la independencia. Y de alguna otra manera, también geopolíticamente protegidos por el norte del desierto, por la cordillera, las influencias foráneas eh, fueron, llegaron muy procesadas a nosotros. Eh, Así que eso permitió algo que era muy potente, que es la identidad de nuestro pueblo, y la sensación de identidad de nuestro pueblo, con mestizaje, con todo, pero de nuestra historia, además. Por cierto, lo primero que tenían que echar abajo, por lo tanto, era la Constitución. ¿Y cómo lo hacen? Es articulando precisamente estas minorías con el denominador común de resentimiento, articulándolas políticamente con respaldo político a través del Frente Amplio y el Partido Comunista, sacándolas a las calles, visibilizándolas como mayorías, alineándose con medios de comunicación que en este buenismo imperante, además, las acoge, casi celebrándolas, de la misma manera que desde lo político se les acoge en el antiguo Congreso Nacional, en el contexto del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, se les reconoce y se les valida, y se valida abiertamente, y se anima a aquello. Con la primera pregunta que tú me haces es, ¿por qué el señor Boric, además, insiste en señalar que hubo violaciones a los derechos humanos en la intervención del control de orden público por parte de la policía en el contexto de la insurrección y alude a un derecho, a un delito que queda en la mente como abuso sexual? Es la vieja teoría del miente, miente que algo queda, pero la evidencia actual, y por eso tenemos que trabajar mucho, quienes estamos con carabineros, tenemos que ocupar estos espacios que das tú, que están, y visibilizar, y, y decirle finalmente a este rey, a este pequeño rey, señor rey, usted va desnudo, porque la verdad que todo el entorno, entre ellos la ministra Orellana, que dice exactamente lo mismo. La ministra Orellana tiene artículos completos respecto de que Carabineros es una institución que debe desaparecer. Pero esto es desde la construcción del feminismo, ¿ya? Desde esta trinchera del feminismo. El feminismo más radical, eh, Vanessa, el feminismo más radical, instituye que el machismo patriarcal se basa en una relación de poder. Y ellas entienden entonces toda institución jerárquica como fundada en relaciones de poder. Por lo tanto, todas las instituciones jerarquizadas son relaciones de poder y por lo tanto intrínsecamente consolidan y perpetúan y cronifican el machismo patriarcal. Y por lo tanto, particularmente la institución de carabineros debe desaparecer porque es en particular que tiene mayor contacto con la ciudadanía. Entonces, ¿cómo lo puedes pedir a un machista patriarcal carabinero que acoja una denuncia de violencia intrafamiliar, por ejemplo? Porque no va a ser capaz de entenderla. Y eso lo hacen a través de dos sistemas, de deshumanizar a, al carabinero como persona, como ser humano, a contarlo como número. Y en segundo lugar, a estigmatizarlo como miembro de una institución que históricamente habría vulnerado los derechos fundamentales y garantías constitucionales y las violaciones a los derechos humanos, porque en su naturaleza, en su esencia, al ser organismos de poder, entonces son organismos naturalmente vulneradores por el ejercicio de este poder. Por lo tanto, por eso la desconstrucción, por eso es tan peligroso esto del subsecretario de Defensa, que es quien hace el trabajo sucio, porque yo a la ministra Fernández la verdad que se muestra como que si no mata una mosca, pero la verdad es que quien mece la cuna y quien paga y quien está dispuesto a pagar el precio político es su subsecretario, pero cuando pide intervenir las mallas curriculares de las escuelas de formación, de los grupos de formación, especialmente de carabineros, eh, poniendo un sesgo de derechos humanos y de género,
entonces está desconstruyendo la base misma de lo que es eh, la meritocracia en la interna de dicha institución, y por lo demás también la objetividad de la igualdad ante la ley. Claro, ¿Por y qué ahí es tengo que... donde terminan, ahí es donde terminan destruyendo también la legitimidad de quien manda respecto de quien obedece, y con eso deconstruyen Exacto, absolutamente la estructura interna de mando y obediencia. jerárquica, Exacto, con eso, exacto. ese es el punto fundamental. Ahora, ¿qué te parece a ti tribunales? Porque de ahí vamos a volver con los militares, pero a mí me gustaría que tú me explicaras un poco, porque a mí me sorprendió mucho que esta querella haya sido declarada admisible. A todo el mundo nos sorprendió, digamos. Y además que en esta querella, muchos de los telepensantes ya lo saben, pero vale la pena recordarlo, tú estás indicando a un amplio espectro de personas, que van desde el presidente Piñera hasta, digamos, el pelado Bade. Entonces, primero, ¿cuál fue la estrategia para elegir a ese espectro de personas? Quizás no hubiese sido, te lo pregunto, mejor haberse enfocado en, qué sé yo, Jorge Abu, Piñera y alguien más así relevante, o en el fondo lo que tú estás queriendo es que a través de esta admisibilidad se vaya transmitiendo un mensaje, porque si lo hubieras hecho a específicamente sobre tres personas, partías de la base de que no te lo iban a tomar y que no iba a llegar a ninguna parte igual. ¿Cómo lo pensaste esto? ¿Sabes, Vanessa? Como abogada, la verdad es que el objetivo era, si yo iba a hacer una querella, y si iba a luchar por la admisibilidad porque pudieron haberme declarado inadmisible y yo podría haber apelado a esa inadmisibilidad, pero el tema era visibilizarlo. Pero yo tenía que visibilizar el amplio espectro. Y en ese amplio espectro sí está Boric, Lagos, Baden, Campillay. Sí están en esta historia, en este contexto. Y cada uno ha jugado un rol relevante en esto para entenderlo. Y ciertamente el fenómeno y el fundamento para mi solicitud de persecución penal, que comienza con una solicitud de persecución penal al Ministerio Público, por si es que, para que investigue un tipo penal que se llama obstrucción a la investigación, que cuando es cometido por funcionarios del Ministerio Público que hayan ocultado información, que hayan sido negligentes en la investigación, que hayan omitido negligencias o que hayan acusado infundadamente, todo esto, este delito está tipificado en el artículo 369, número ter. Entonces, cuando yo comencé a ver que la persecución penal de nuestros carabineros especialmente, imputados por violencia institucional, comenzó a tener un patrón de conducta por parte del Ministerio Público, yo dije, no, aquí hay sesgo, aquí hay un sesgo. Y cuando empecé a ver que todos y en cada uno de los casos se tomaba un hecho que probablemente podía constituir otro tipo penal, como un maltrato particular, un vejamen injusto por parte de un funcionario público, pero se le elevaba la calidad de tortura para dar la posibilidad de que sumaran otros persecutores penales como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y por lo tanto se podían pedir medidas cautelares de mayor gravedad como la prisión preventiva, y por eso tenemos a una subteniente hace 12 meses en prisión preventiva, porque todo comenzó porque sus detenidos lo hicieron cantar la canción nacional y el himno de Carabineros. Entonces, lo que es vejamen injusto, por el cual el funcionario tiene que pagar una multa, lo elevan a tortura y lo multiplican por 8, que es la cantidad de detenidos, y se establece una pretensión punitiva, o sea, una pedida de pena de 24 años. Entonces, cuando yo comienzo a ver este patrón de conducta, empiezo a ver, no, aquí hay un problema en el Ministerio Público. Y empiezo a desencajar y me ayuda mucho que se filtra en los medios de comunicación el acta de una reunión que sostiene el fiscal Abbott el 13 de diciembre de 2019, ya firmado el pacto político, el 15 de noviembre, del fiscal nacional con sus fiscales regionales, en donde comienza con una premisa. Y esta premisa la establece el fiscal Armendáriz diciendo que Carabineros es una institución criminal
que sistemáticamente encubre los delitos de sus delincuentes. Esto a través y también lo explico en la querella, que viene por un tema de una muy mala asesoría de abogados internos de Carabineros en el caso Catrillanca. Sí, sí lo vi. Entonces se ponen directrices de cómo van a ser perseguidos los carabineros hoy en día. O sea, perdón, de cómo van a ser perseguidos los funcionarios de carabineros o uniformados imputados de eh, violencia institucional, y ahí tú ya tienes una eh, discriminación porque no están siendo iguales ante la ley. El imputado uniformado entonces no es igual que el imputado civil. Entonces, yo parto pidiendo que se investigue si es que el Ministerio Público, de manera sistemática o en forma particular, yo creo que ha sido de manera más sistemática, ha obstruido la justicia en esa materia. Y que además, si es que a raíz de este accionar se pueden despejar otros tipos penales, como por ejemplo los contemplados y que yo te señalaba, en esta dinámica total que tienen que ver con delitos vinculados en contra de la seguridad pública, de la estabilidad institucional e inclusive en contra de la constitución política de la República. Bueno, ahí Y nos ahí es damos donde... cuenta, sí, no, ahí nos damos cuenta la importancia que tiene sustituir la igualdad formal por la igualdad sustantiva, porque tú te imaginas lo que sería este caso, este mismo caso, en que tú en el fondo puedes levantar la querella porque puedes establecer un sesgo a la hora del tratamiento a funcionarios de carabineros que quiebra con la igualdad ante la ley, ¿sí? Esa es una igualdad Exacto. formal. Ahora, mi estimado telepensante, ¿por qué la igualdad sustantiva que la derecha no entiende porque no se dedica a estudiar, están fundamentalmente, o sea, es la base de la deconstrucción del mundo en el que nosotros vivimos y donde es posible una vida realmente vivida en la igualdad política, con todos los matices que esto pueda tener, pero aquí usted se da cuenta de la importancia de la igualdad política. Entonces, mucha gente cuando yo les hablo de la igualdad sustantiva, como que, bueno, ¿qué importa? Mira, si es una mujer y históricamente ha sido maltratada, entonces, ¿cómo la vamos a castigar igual? Y si es un miembro de una minoría sexual también. No, es que aquí también tiene otra prueba, porque uno podría decir que históricamente Carabineros, por formar parte de una institución opresiva, patriarcal, entonces tiene que ser tratado también de forma desigual, pero en términos de con peor trato. Y eso es lo que trae la igualdad sustantiva. Ahora, yo quiero llevarte a un punto, Nubia, que también me llamó mucho la atención, volviendo a esto de la primera línea y de tu análisis que haces de que todo esto hubiese sido organizado, mi estimado telepensante, el caso que cita Nubia aquí de dos agentes, ¿no es cierto?, que hubiesen ingresado a hacer primero la revolución acá, después en Colombia, pero en Colombia sí estarían presos, acá nunca estuvieron presos, por lo que Exacto. estoy entendiendo. O sea, vamos hilándolo, esto está para sentarnos a escribir la historia, publicamos un libro, no, y en una de esas nos va bien. Y tenemos más fondos para defender a Carabineros y Fuerzas Armadas y de Orden. Ahora, a mí realmente me gustaría de todo corazón pedirte que me dieras y nos dieras, nos aportaras tu lectura respecto de qué pasa cuando uno tiene un informe, ¿ya? Del ejército. Porque el señor expresidente Sebastián Piñera dice que lo de la ANI no, que nunca hubo nada de la ANI. Perfecto, quedémonos con él, ¿no? Si no, yo no me quiero pelear aquí con el presidente Piñera. Pero cuando a él se le pregunta por este informe que sí le entrega y que él reconoce haber recibido, pero no haber leído, ¿no es cierto?, la Dirección de Inteligencia del Ejército, donde el ejército se declara consciente de que existe el ingreso de 600 agentes bolivarianos el día 10 de octubre. Esto se le entrega el día 10 de octubre. ¿Y qué es lo que hace el presidente Piñera? El presidente Piñera dice, se lo entrega, lo traspasa, ¿no es cierto? Y dice, no, mire, aquí está a su pregunta. La única decisión que se adoptó, estoy citando las palabras del presidente Sí. Piñera cuando lo están interrogando la fiscal de Valparaíso, en función de ese informe fue poner los antecedentes a disposición, ni más ni menos que del Ministerio Público, que El ya, ministerio. digamos, estamos viendo cómo iba, ¿no es cierto? Y dice, no hubo otra decisión adoptada en función del informe. He aprendido a ser muy prudente con este tipo de informes. Eso yo lo dejé en cursiva porque, ¿cuál es mi punto? Mi punto es que yo quiero resaltar
es que existiendo este informe, y más allá de lo que pudo haber sabido el general Iturriaga en su minuto o no, y de lo que pudieron haber sabido las tres ramas de las Fuerzas Armadas, eh, la, yo sé que el juramento a la bandera que hacen cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas les exige defender eh, a al Estado-Nación, a su país, de invasiones extranjeras, ¿sí? Y cuando tú resumes en un solo párrafo, dices, para que mi estimado telepensante usted entienda hacia dónde voy. Fueron, por ejemplo, en un mismo día atacadas 77 de las 136 estaciones de metro en Santiago, siendo quemadas 20 de ellas con los mismos tipos de acelerantes, ubicados los elementos incendiarios en los mismos lugares estratégicos para causar el mayor daño posible. Esto da lugar necesariamente a la intervención de las fuerzas policiales y de orden. O sea, a ver, pongámoslo en términos geoestratégicos. Santiago fue fundado un día 12 de febrero de 1541 y nunca en su historia había sido atacado. Y esto fue un ataque claramente organizado. Cualquier persona que sepa de cómo se incendia una estación de metro sabe que esto no es llegar y tirarle benzina y prenderle un fósforo. Esto es mucho más complejo porque hay que buscar aquellas zonas que se pueden encender con acelerantes y los acelerantes no suelen estar en manos de los manifestantes chilenos. La molotov sí, la piedra sí, pero no el acelerante. Más encima está este informe del servicio de inteligencia del ejército. Yo francamente me sorprende que después de que Piñera dijera, bueno, estamos frente a un enemigo muy poderoso, ¿no es cierto? Después saliera el general a decir, yo no estoy En guerra peleando. con nadie. Entonces, uno quiere mucho sus Fuerzas Armadas, pero también uno tiene que saber ver porque resulta que aquí invadieron la metrópolis de su país, 600 agentes clandestinos, y no hicieron nada. Mira, tu comentario me atraviesa el corazón, Yo en sé, a mí realidad, también. Vanessa, porque, porque después de lo que nosotros hemos aprendido, lo que hemos entendido, lo que hemos logrado visibilizar, de estas diferentes antecedentes y en la lógica difusa, hacerla derivada y finalmente poner en la querella lo que está pasando, la inacción de quienes debieron haber hecho algo es brutal, es brutal. Y por ahí probablemente es que mi lealtad con Carabineros sea tan potente, porque quienes salieron a la calle, quienes estuvieron ahí, fueron ellos, quienes pagaron el precio han sido ellos, y quienes pretenden seguir pagando el precio siguen siendo ellos. ¿Por qué? Por lo mismo que tú acabas de decir, el señor Boric, ¿por qué ataca tanto a Carabineros? ¿Por qué la ministra Orellana quiere desconstruir Carabineros ideologizándolos desde su formación? Porque son la trinchera del Estado de Derecho de Chile. Porque gente, por ejemplo, como el general Iturriaga, tiene en la memoria presente a los 200 detenidos en Punta Peuco, muriendo lentamente, y al otro tanto en Colina 1. Y esta sombra que se cierne sobre ellos, que los intimida, es lo mismo que están intentando hacer a través del Ministerio Público. Y eso es lo que yo denuncio en la querella eh, respecto de Carabineros. ¿Sabes tú, Vanessa, que todas las semanas, cada semana, llegan requerimientos investigativos a cada unidad de Carabineros pidiendo declaraciones de funcionarios, videos, transcripciones de audios, por parte fundamentalmente de la fiscal Jimena Chong? ¿Sabes tú que tenemos 35 fiscales dedicados única y exclusivamente a la persecución penal de uniformados imputados por violencia institucional en la peor crisis de seguridad de nuestro país? No están preocupados de investigar los errores en los que le disparan, continuar y mantener activas y vigentes estas más de 3.000 querellas que presenta, estas más de 3.000 querellas que presenta el Instituto Nacional de Derechos Humanos para mantener esta falacia de que Carabineros desarrolla su labor de orden y seguridad pública, vulnerando sistemáticamente la garantía constitucional de los derechos humanos, pero además intimidando con esta persecución penal a los carabineros e inhibiéndolos en su accionar, porque saben que si utilizan la fuerza o su armamento, van a ser dados de baja, van a perder su libertad o su vida, como el cabo Florido o el sargento Retamar.
¿O acaso el cabo Florido o el sargento de Tamar no es nada de su armamento? Por supuesto que sí. Por eso, por eso, uno es súper formal en sus querellas. En la última parte pone patrocinio y poder. Y generalmente pone en mi calidad de abogado, presente su señoría que asumiré formalmente. Pero sabes que la última parte a mí me sale de la pata. Y yo hago presente a su señoría que esta querella se presenta en un contexto en el que en este fin de semana se han presentado, se han ejecutado ni más ni menos que 8 homicidios en nuestro país, uno de ellos con un acribillamiento. Tenemos 6 carabineros brutalmente atacados brutalmente por una horda de inmigrantes ilegales. Otro carabinero se debate entre la vida y la muerte y una hija fue violada ante sus padres en un asalto en el norte de nuestro país. Y tenemos 35 fiscales dedicados todavía a la persecución penal de nuestros carabineros que tienen que semanalmente estar respondiendo informes, compareciendo declaraciones de hechos hace 3 años, personal que incluso ya se ha ido a retiro. Por lo tanto, el brazo jurídico de persecución penal para la desconstrucción de carabineros, lo que yo necesito se investigue es este Ministerio Público politizado, instrumentalizado, ideologizado, cuyo objetivo es desconstruir carabineros y mientras tanto, en esta persecución obtusa, sesgada y sistemática, inhibirlos. Por lo tanto, creo que finalmente pueden que estén estas manos manchadas de sangre verde. Creo que de verdad, esta misma gente que está diciendo que Carabineros ha realizado actos ilícitos y que pone en el inconsciente colectivo este discurso grave que habla del abuso sexual, al que es permeable el inconsciente colectivo, por lo tanto tenemos que de inmediato poner algo validable. Eso creo que es tremendamente relevante en el trabajo que haces tú, por ejemplo, y que hacemos quienes estamos en esto intentando visibilizar y levantar la voz en defensa de Carabineros, porque Carabineros nos protege no solamente en nuestra individualidad, en nuestra seguridad, sino que nos protege también, y es lo que ha venido haciendo, en la estabilidad institucional de nuestro Estado. Así Sí, que y ahí creo déjame que hacer una pregunta, Nubia, ¿por qué crees tú que el mismo Ministerio Público que está en contra de Carabineros declara admisible tu querella y que va a disponer de recursos para investigar en contra de sí mismo? ¿Cómo es esta cosa aquí? ¿Cómo? es que Explícanos, a ver, no explícanos. le declara el Poder Judicial, Vane, es distinto al Ministerio Público. El Poder Perfecto. Judicial está constituido por todos los tribunales de justicia que resuelven jurisdiccionalmente las cuestiones de tipo legal que son sometidas a su conocimiento y resolución. El Ministerio Público es un organismo autónomo que está, cuya fundación o cuya formación fue exigida cuando al regreso, digamos, con Patricio Erwin, cuando se intentan retomar las relaciones internacionales, se le exige a Chile reformar su sistema de persecución penal, porque tenía un procedimiento penal un sumario y un plenario, que eventualmente era vulneratorio, ya los estándares de derechos humanos eran mucho más altos a nivel internacional, y tener un proceso secreto y que además un solo juez investigara, acusara y sentenciara podía ser, digamos, cuestionable, por decirlo de alguna manera. Entonces se genera una nueva dinámica, un nuevo sistema procesal penal. Y se crea esta institucionalidad del Ministerio Público que tiene 2 funciones, investigar y acusar. Y ambas funciones, según el artículo 3 de su ley orgánica constitucional, debe realizarlas de manera bajo un principio de objetividad. Por lo tanto, debe investigar todo lo que puede favorecer al imputado o todo lo que puede realmente probar su participación, su grave participación y su responsabilidad penal. En todo aquello que puede incluso excluir de responsabilidad penal al imputado o rebajar su responsabilidad penal, el Ministerio Público sistemáticamente ha sido discriminatorio con nuestros carabineros. De hecho, el Ministerio Público en esa reunión, y que precisamente como se hace esa reunión en la oficina del fiscal nacional, eh, y me da la jurisdicción, como jurisdicción me da además el séptimo juzgado de garantía, que es el mismo tribunal donde trabaja jueces, por ejemplo, como el juez Urrutia, que tiene demandado el propio Poder Judicial, es abiertamente declarado comunista,
anarquista, el juez Urrutia, de hecho. El séptimo juzgado de garantía además tiene la competencia para conocer de todos los hechos ilícitos ocurridos en el punto cero, en Plaza Baquedano. ¿Te fijas? Ya, Entonces pero tiene lo que además, yo voy, a lo que yo voy es, en algún momento, como tú estás exigiendo investigación y hay imputados, ¿sí? El Ministerio Público va a tener que cumplir un rol respecto de esta claro, querella. A eso porque, voy yo, porque lo que ¿cachai? yo le pido, porque yo le pido al magistrado, yo le presento una querella que, que pasa, pero y es declarada admisible, con fundamentos de hecho, y deriva todos los antecedentes al Ministerio Público y le dice, Ministerio Público, investiga el Ministerio Público. Eso es lo que te decía yo, Entonces, ¿sí? entonces, ¿qué voy a tener que hacer yo como abogado querellante? ¿Y qué vamos a tener que hacer con todos los que ahora me apoyan? Alguien que se pudo hacer y he recibido mucho apoyo. Vamos a tener que hacer la pega del Ministerio Público y vamos a tener que eh, abocarnos a dar la prueba de cargo para que el Ministerio Público lo único que le quede sea acusar. ¿Por qué? Porque vamos a ir a investigar por qué, en, eh, por qué se cerró el programa de víctimas del terrorismo de la Araucanía, porque aceptaba intrínsecamente que organismos civiles provocando efectos como los desplazamientos obligatorios, eh, la desculturización, son efectos de actos terroristas, de delitos de lesa humanidad, pero era aceptar que la CAM, entonces, es una organización terrorista. Y ya se había comenzado el trabajo, pero se cierra. ¿Por qué? Porque se debe mantener, se intenta mantener que los derechos humanos solamente pueden ser vulnerados por el Estado. Y eso es una falacia. Y nosotros vamos a luchar contra eso. Y esta, la sola posibilidad de que nosotros podamos, Vanessa, incorporar prueba que va a tener que ser tasada por un tribunal y que va a poder llegar a la Corte Superior de Justicia de este país, inclusive a nivel internacional. Entonces eso nos llena de una alegría que la verdad es que el día, yo soy canuta, entonces cuando yo interpuse la querella, el otro día me llega la resolución sin un previo, que la cogí a tramitación, te juro que yo me arrodillo, le digo, Dios gracias, Dios gracias, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Sí, Y es que no te imaginas, claramente es muy raro que te hayan declarado admisible la querella, además, en el entendido de que lo que tú estás diciendo, o sea, nosotros sabemos que el Ministerio Público no se va a pegar un tiro en el pie, o sea, exacto, no se va a atacar a sí mismo. Por eso es que yo exacto. decía, ¿y cómo lo va a hacer la nubia con su querella? Porque ahora ya te lo declararon admisible, pero es así como, habrá gente, bueno, yo sé que el Poder Judicial tiene a jueces como Urrutia, pero también tiene otros jueces que están en silencio, que no son como Urrutia, que son lo Como don opuesto. Ponciano Sayes, que fue quien declaró admisible la querella. Claro, y resulta que van a tener que haber patriotas ahí, un grupo importante en el Poder Judicial que empiece a pararle los carros, ¿no es cierto? A quienes hoy día están promoviendo la destrucción de Chile en pos del beneficio de cierta élite política. Y ahí te quería llevar yo a lo siguiente. Es muy raro, porque tú estableces en la querella el vínculo de primera línea con políticos que hoy día estarían en el poder y incluso se cita, ¿no es cierto?, esta reunión que hubo en el Congreso, en el ex Congreso Nacional, donde políticos específicos, Adriana Muñoz, recuerdo, no me acuerdo quién más está, a ver, aquí la tengo, Juan Ignacio El senador Latorre, Navarrete, senador Navarro, Áñez. etcétera. Ellos invitan a un grupo encapuchado, que hasta ese momento parecía que se les decía primera línea simplemente porque estaban peleando contra Carabineros en la primera línea, pero no porque tuviesen relación entre sí. El punto es que en el momento en que esta gente entra al ex Congreso Nacional, ya son un grupo identificado. Está claro que entran esos 15 o esos 20, no entran 5.000, no entra 1 millón de manifestantes, no, son esos, están identificados. Además, algo que la gente se olvida, mi estimado telepensante, pero como yo tengo memoria de elefante, me salió verso,
es que Pamela Giles dijo que un gobierno de la primera línea era inevitable. Eso quiere decir que hay un reconocimiento de parte de Pamela Giles que observa existe un subconjunto dentro de la sociedad organizado, porque si no estuviera organizado, ¿cómo podrían llegar a ser gobierno? ¿Cierto? Exacto. No son individuos sueltos que están peleando cada uno y que uno dice, ah, bueno, esos son la primera línea. No, no es como cuando uno habla de los miserables y los miserables no están organizados entre sí y, ¿no es cierto?, o los vagos o los... No, esto es claramente una organización. Entonces, con eso, uno, lo que a mí, no, en el fondo, una de las cosas que a mí más me hace conmoverme respecto de nuestra situación en Chile es de nuestra situación institucional. Es que si yo observo que un grupo como ese entra al ex Congreso Nacional y es recibido por políticos de determinado sector, ¿cómo no hay una investigación respecto de cuáles son las relaciones de la señora Diana Muñoz con el señor Juanito Pérez de la primera línea? Me da lo mismo, el que esté preso. Revisar absolutamente todo lo que pueda haber en términos de cuenta corriente, en términos de llamados, en términos de redes común, etcétera. ¿Cómo no hay una investigación respecto de las denuncias de Sergio Mico? ¿Y cómo Exacto. eso no tiene consecuencias sobre la gente que hoy día está en el INDH? Entonces, a mí realmente acá hay algo muy extraño y es cierto que si nosotros no nos ponemos las pilas, como se decía ayer, en el muy buen evento que organizaron Unidos por Chile, felicitaciones a todos ahí, especialmente a Ricardo Utuane y a Checho Irane, que hicieron un tremendo trabajo para que nos tuviésemos presente acá desde Santiago, quienes todavía no son víctimas de la violencia, de que hay compatriotas que lo están pasando mal y que esto va a ir increciendo. Pero a mí, francamente, lo que me llama mucho la atención es que eh, acá hay un no hacer. Tú hablaste de no hacer. Cuando hablamos Sí, de qué pasa con el ejército, que lo sabe, quizás no todos, pero varios. Y no nos olvidemos que dieron de baja a varios generales, lo hizo el presidente Piñera antes del 18 de octubre, a más de una decena de generales. Si no me equivoco, eran 18, pero no quiero parecer conspiranoica con la coincidencia numérica, ¿no? Así como quienes dicen que el 18 de octubre tenía que ver con la ley maldita, etcétera, porque fue, ¿no? Promulgada por Videla esa fecha. No, no nos pongamos así tan exquisitos para nuestro análisis, no, sino que eh, tengamos claro que aquí hay cosas que se vienen viendo hace rato, que no están siendo investigadas y que sobre las cuales nosotros como chilenos merecemos una respuesta y en caso que no tengamos hoy día la institucionalidad para hacer esa investigación, es necesario reconstruir esa institucionalidad. Porque no solamente es eso, es que te vas más atrás y son los correos que se descubren en el computador de Raúl Reyes entre el Partido Comunista que hoy día nos gobierna y la FARC exacto. respecto de grupos como la CAM. ¿Y nosotros qué sabemos? No sabemos nada. ¿Quién está preso por eso? No hay nadie preso. Sí, el gran batatazo se lo dio justamente el pueblo mapuche cuando en un 75% vota en contra de este proyecto donde les prometían el oro y el moro. Pero es que, pucha, realmente, o sea, yo les saco el sombrero a ellos porque no cayeron embrujados por estas promesas. Pero no hay nada que se investigue. Los incendios, Nubia, de 2017. ¿Te acuerdas cómo nos quemaron? Con vastas zonas del Absolutamente. país, cómo le disparaban a los bomberos y decían que era el cambio climático. Ah, es que como ahora ya no hay cambio climático, Pero ya no tenemos Vanessa, incendios, ¿me entendí? Vanessa, que nuestros bomberos tengan que juntar dinero para hacer su trabajo con chalecos antibalas. O sea, eso ya es la denaturalización completa de lo que era nuestra esencia y nuestra identidad. Identidad que yo creo que parcialmente recuperamos de alguna manera el 4 de septiembre y partimos de ahí para adelante. Y quiero darte ánimo en algún sentido, a lo menos. Cuando tú me hablas de cómo nos investiga la vinculación entonces de esta gente que recibe la primera línea en este foro latinoamericano, bueno, en la querella se va a tener que investigar los dichos de gente como Daniel Jadwe o Florencia Lagos, que en Cuba y en Venezuela se ufanaban de que precisamente ellos articularon el 18 de octubre. Lucía Dambert nos tomó meses eh, preparar el 18 de octubre, articularon a más de 100 grupos, a más de 100 organizaciones civiles. Daniel Jadwe dice literalmente aquello. Entonces, ahora
a raíz de esta querella, eso se debe investigar. Y una de las personas a quien yo pido se cite a declarar es precisamente a Mico, a don Sergio Mico, y a todos los vinculados con ellos. Por lo tanto, junto con ser una alegría enorme que haya sido acogida a tramitación, de aquí la pega la vamos a tener que hacer nosotros. Y hablo ahora, porque si la querella la presenté yo, ahora, frente a esta admisibilidad y este trabajo que se viene, ahora sí puedo hablar de nosotros, porque de verdad el apoyo tuyo, por ejemplo, para poder visibilizar, el apoyo de toda esta red de personas, entonces, porque una cosa es que cuando el despertador te despierta, pero una muy distinta es cuando tú te levantas. Entonces, yo creo que esta querella fue como un despertador para muchas personas que ahora empiezan a levantarse. No te imaginas la gente que ha llegado, mira, yo tengo este antecedente, mira, yo intenté investigar esto y nos cortaron esto otro, mira, en este juicio yo fui perito de la defensa, el Ministerio Público presentó esta cuestión que es absolutamente falsa. Entonces, esto ya eh, es se va convocando, produjo esta convocatoria. Y, y dichos como los de Gabriel Boric, hoy apoyados por la señora Orellana, son miente, miente, que algo queda, es más de lo mismo. Eh, lo vemos en las calles, la forma distinta en que el carabinero sale, el carabinero que sale de infantería, infantería significa caminar. Eh, Fíjate que yo como mujer de carabinero, para mí era un orgullo caminar con él, con mi esposo de la mano con uniforme. Yo siempre digo que estoy casada con mi héroe y, y no he podido hacer, no me he podido hacer eso hace años. Y hoy sí puede volver, hay un espacio distinto. Entonces, en este espacio en que la ciudadanía comienza a necesitarlos nuevamente, entonces es el momento en que además comience a valorarlos. Porque lo que quiere este gobierno, que eran bancada y que hoy son gobierno, y que cuando eran bancada trabajaron precisamente en esta instalación de esta falacia de desconstrucción de la institucionalidad de Carabineros, primero con su imagen, eh, primero con su imagen, y luego con la percepción de la realidad, incluso que el carabinero es el enemigo, que el ciudadano es el enemigo. Entonces, volver a instalar la idea, concepto de que el carabinero te protege y te protege respetando las normas. E instalar también en el delincuente la idea de que si tú te enfrentas a carabinero y no obedeces su voz de mando, puedes terminar muerto. Eso también hay que instalar, porque eso también es una verdad y es una verdad legítima. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. A mí lo que me preocupa muchísimo también es que evidentemente tú esto lo has planteado en otras ocasiones que yo te he oído, el tema del avance del narcoterrorismo, de su instalación a través de la herramienta revolucionaria de una nueva constitución en el poder político y la captura, evidentemente, que uno lo ve. El país más claro de esto, digamos, para uno hoy día es México, ¿no? De aparte de las Fuerzas Armadas por parte del narcotráfico. Eso también se está avanzando. Ahí hay un tema que de verdad Chile hoy día necesita de cada uno de nosotros y que nos pongamos las pilas en todo lo que podamos hacer, cada uno desde su mayor o menor poder, porque para parar esto y evitar que nuestro país caiga en manos de una narcodictadura, somos todos. O sea, está claro que las Fuerzas Armadas están neutralizadas por el tema Y Punta necesitamos Peuco. todos. El tema de Punta Peuco tiene que terminar. Ahora se los está amenazando con meterles presos comunes y transformar Punta Peuco en una cárcel para presos comunes, donde ellos estén entre los presos comunes. Yo no sé hasta dónde se va, digamos, a avanzar en este tipo de iniciativas, pero evidentemente que tienen que ver con esto de quebrar la moral interna de las Fuerzas Armadas. Y a mí me parece, no voy a, y lo trato en el programa Carabineros en el Blanco, que es la columna que subimos en este canal el día miércoles, que ha invitado mi estimado telepensante a verlo en profundidad, porque ahí está, digamos, parte importante de lo que hemos estado hablando con Nubia. A mí me parece que no es casualidad que hablen ¿por qué no hablan de golpes con resultados de lesión?
Yo no soy abogada, así que estoy Mm, intentándolo, ¿ya? mm. ¿Por qué no hablan de apremios ilegítimos en términos de, no sé, pues el traslado o la captura violenta o no haberle leído los derechos? No, tiene que ser sexual. Tiene que ser sexual. Exacto, ¿Y por qué tiene que ser exacto. sexual? Porque es a través de la perspectiva de género, de la ideología de género, que van a quebrar la columna vertebral de obediencia y mando que responde a una carrera que está jerarquizada en torno al mérito y a la antigüedad. Ese es el punto fundamental de por qué Boric sigue repitiendo esta mentira, que algo queda así, pero queda sobre todo conecta con una sensibilidad que está muy exacerbada a partir de la implosión del feminismo radical en Chile, que es el tema sexual, y que ahora se le está dando como bombo en fiesta con la ESI y con todo este tema, digamos, de la situación que viven ciertas personas que han transitado de un género a otro, etcétera, como se le quiera decir, digamos. Pero eso es lo que está en boga. Entonces tocan una sensibilidad y a través de esa sensibilidad meten una ideología que quiebra a la institución. Y acuérdate que se hablaba siempre de desmilitarizar a carabineros. O sea, ese es el punto. Exacto. El punto es ese. Con ese lo destruyen, con eso terminan con carabineros para siempre y el tema es que entonces quedamos Bueno, todos sin Estado de Derecho. bueno, hace un par de meses atrás, el presidente Petro habla de el reemplazo de las policías civiles por una milicia popular. Entonces, en el fondo es una primera línea con uniforme. Chávez lo hizo. Y definitivamente ese es el objetivo. Sí, Por eso es tan importante Carabineros para Chile. sí. Chávez lo hizo. Chávez armó en Exacto. paralelo a un ejército paralelo de campesinos que pudiera combatir la resistencia de las Fuerzas Armadas a la imposición de su dictadura. Y con eso neutralizó pragmáticamente a las Fuerzas Armadas. Y no nos olvidemos acá cómo a las Fuerzas Armadas se le han ido quitando recursos año a año. eh, y eso es parte de lo que explica el problema ahora con la violación a sus sistemas eh, Seguridad. de seguridad de Internet, digamos. Mi estimada Nubia, hemos cumplido el tiempo, vamos a seguirle la pista a este caso, tenemos que seguir promoviendo con mucha fuerza el análisis, ser capaces de mirar el caos, aunque nos duela el corazón. Yo sé que es el título de una canción, pero de verdad duele el corazón ver ciertas cosas. A mí también me duele y hay que tener coraje. Y hay que decir las cosas para que no se vuelvan a repetir y para que las personas que en su momento cometieron tamaño error por los miedos y los fantasmas que sean, entiendan que quizás, si lo ven desde otra perspectiva, tengan lo que se llama la obediencia reflexiva, que hay que hacer una distinción conceptual entre la obediencia a secas y la obediencia reflexiva. Eso está en un documento que yo sé que forma parte de los pilares en los que se fundamenta eh, la vida institucional jerárquica que se da en los organismos castrenses. Así es que esa obediencia reflexiva nosotros necesitamos más y para generar la reflexión es importante decirlo. Eh, la ciudad de Santiago, que ya ha tenido su larga historia desde febrero de 1541, nunca había sido invadida por fuerzas extranjeras. Así es Exacto. que quizás viene siendo hora que nos hagamos cargo y terminemos de investigar para saber hasta qué punto esto es así, cuál es el extremo, hasta qué punto, de modo que en la próxima podamos manejar mejor estos asuntos y no queden, como dices tú, carabineros en la trinchera, solos, ¿sí? Enfrentándose a las penas del infierno por cumplir con su labor, por defender su patria e invitarlos a todos. Ya lo he planteado yo con mucha gente esto de la obediencia reflexiva, de modo no de quebrar con el principio de autoridad, sino que de también plantear el subalterno a quien tiene el mando en ese momento, que quizás hay perspectivas que no está viendo a la hora de tomar decisiones. Eso es lo que uno podría decir. Mi estimada Sí, Nubia, si Diana, quieres cierra tú la entrevista y le deseamos un buen fin de no, semana. Vanessa, solamente infinitamente agradecida por la invitación
He estado muy entretenida, muy agradada, y por supuesto a disposición tuya y de cualquiera que quiera en este trabajo en el que, como tú dijiste recién, no sobra nadie y nos necesitamos todos de reconstruir nuestro país y en un contexto de Estado de Derecho y de paz que tanto necesitamos. Así que un gusto realmente, Vanessa. Muchas gracias. Te voy a ir contando, absolutamente. De todas Y no me maneras, cae y la es lo menor duda de que fundamental, y es lo vamos fundamental, a porque seguir. sin fuerza, Sí, esto se tiene que entender bien, sin Fuerzas Armadas y de orden no existe Chile. Así que exacto. nuestra prioridad tiene que ser llegar hasta el fondo de los asuntos que está planteando Nubia y hacer las exigencias a las autoridades que corresponden, porque si no, no existe Chile. Sin Fuerzas Armadas y de orden, se acabó. Next. Se acabó, nos vamos a otra historia. Entonces vamos a tener una gran nación indigenista desde México hasta la Patagonia. No sé a quién le gustaría eso, indigenista entre comillas, ¿no es cierto? Porque ni siquiera los indígenas les creen las promesas porque esto en realidad es dictadura narcoterrorista, no es otra cosa, vestida de eso. Entonces, el que quiere vivir así o tiene donde irse, no sé, pero somos los que queremos a nuestro país, tenemos que preocuparnos de este tema por sobre todas las cosas. Nubia, muchas gracias por tu labor. Muchas Te gracias. felicito, felicitamos desde Esfera Pública. Los telepensantes pedían esta entrevista rabiar, así que sé que van a disfrutar este fin de semana de reflexionar y lamento si en algún sentido ha sido duro o difícil, pero es hora de que nos hagamos cargo. Un abrazo, Realmente. Nubia. Un abrazo, Vane. Un gusto. Cuídate, mejora esa voz. Sí, gracias.